Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tema en Administración 101. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la gestión de pymes. Vamos a empezar por definir lo que es gestión, aclarar esto. Luego vamos a pasar a definir lo que es una pyme y sus características para en una próxima secuencia hablar de su fundamentación y de su marco institucional. Una vez más, bienvenidos y comencemos. Para poder hablar de gestión de pymes debemos tener en cuenta estos términos, lo que es gestión, lo que es gerente y lo que es gerencia, para poder definir muy bien lo que es este proceso. Ahora, para poder entender esto, lo que es la palabra gerencia y la palabra gestión vienen de la misma raíz, del mismo vocablo que es gestos. Veamos etimológicamente esto que nos quiere decir. Tenemos estas expresiones o estas palabras, tenemos gestos, tenemos genere, tenemos gerens, que salió la expresión en 1884, lo mismo gestione en 1884. En el caso de gestos nos habla acerca de una actitud o movimiento del cuerpo. Genere lleva a conducir o llevar a cabo algo, en este caso gestiones. Gerens nos habla acerca de lo que es el gerente, del que gestiona o lleva a cabo algo. Y gestione, que es gestión, acción de llevar a cabo algo. Entonces, lo que es la gestión quiere decir gestionar, llevar a cabo acciones concretas para la consecución de los objetivos de la organización. A manera introductoria es bueno que tengamos esto claro para poder seguir adelante. Ahora, hablemos en sí lo que son las pymes. De acuerdo al marco institucional colombiano, se entiende por pyme aquella micro, incluyendo las famiopresas pequeñas y medianas, toda unidad de explotación económica realizada por una persona natural o por una persona jurídica en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, ya sea en la zona rural o en la zona urbana, que responda a dos de las siguientes clasificaciones que vamos a ver. Esto quiere decir que tenemos lo que es la micro, la pequeña, la mediana y por ende, por proceso de eliminación, también podemos hablar de una gran empresa, pero esto se sale un poco del rango de las pymes o de las MIPYMES. Veamos sus características. En el caso de las medianas, pequeñas y micro, tenemos que la mediana posee una planta de personal entre 51 y 200 trabajadores, teniendo ya sea esta característica o activos totales por valor entre 5.001 a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el caso de la pequeña empresa que tenga una planta de personal o de trabajadores entre 11 y 50 o activos totales por valor entre 501 y menos de 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Si vemos la relación que existe entre la mediana y la pequeña, es que la pequeña llega hasta 5.000 en el caso de los activos 5.000, y ya cuando tenemos 5.001 estamos hablando de mediana empresa. En el caso de la micro, la planta de personal no debe superar a los 10 trabajadores o en su defecto activos totales excluida la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos legales vigentes. Ahora, ¿esto en qué se traduce? Hay que contextualizar esto en el caso de nuestro entorno colombiano. Veamos cómo tomamos estas características, las colocamos en una matriz, en una tabla y separamos parte por parte para que podamos entender. Muy bien, entendamos esta clasificación que hicimos anteriormente. Vamos a dividir, de acuerdo al tipo de empresa, vamos a dividir los números de trabajadores, los activos y lo que estos activos representan, teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente para este año. En el caso de la microempresa, tenemos que los empleados hasta 10, activos o en su defecto activos inferiores a 500 salarios mínimos legales vigentes. Esto se traduce en 308 millones de pesos. En el caso de la pequeña, sabiendo que la micro llega hasta 10, la pequeña empieza en 11 trabajadores hasta 50. Teniendo en cuenta que sean trabajadores o activos entre
501, recuerden que la micro, como vemos aquí, era inferior o igual a 500, a partir de 501 hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes. O sea que sus activos se encuentren entre 308.616.000 y 3.080 millones de pesos. Llegamos a la mediana, que tenemos entre 51, porque recuerden la pequeña llega hasta 50, entre 51 y 200 trabajadores, o unos activos entre 5.000 un salario mínimo legal vigente hasta 30.000 salarios mínimos legales vigentes. Quiere decir que su rango de activos en pesos está entre 3.080.616.000 y 18.480 millones de pesos. Y por defecto clasificamos la grande, que es la que pasa de 200 trabajadores más de 30.000 salarios mínimos legales vigentes, lo que nos dice más de 18.480, 616.000 millones de pesos. Muy bien, hasta aquí llegamos con este tema. Espero que esta explicación les haya gustado. Por favor, den like, suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.